Buenas tardes, les habla Gabriela, analista de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy con un webinario especial en esta oportunidad para poder hablar un poco acerca del petróleo. Es uno de los seminarios que han estado pidiendo en las últimas semanas y dado que hemos tenido grandes movimientos en el precio del barril, es que hoy día decidimos enfocarnos en este instrumento en particular. Estamos a miércoles 18 de julio, ya son las 4 de la tarde en Chile, 4 de la tarde en Nueva York, 3 de la tarde en gran parte de Latinoamérica, así que antes de comenzar con la emisión del seminario les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFDs, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas y estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con el tema que nos convoca el día de hoy, que es el petróleo, y para eso vamos a partir hablando un poco acerca de los movimientos históricos que ha tenido este instrumento en un gráfico mensual, que es lo que les estoy mostrando en este momento en particular. Si se fijan, el precio del barril de petróleo ha estado en niveles mucho más elevados que los niveles que hemos visto en este último tiempo, en donde hoy en día cotiza el barril de petróleo en torno a los $67.82. Claramente hemos tenido harta historia y harta historia que contar para los movimientos de precio de este instrumento, como por ejemplo ver el alza que tuvimos en el precio del barril desde prácticamente el mes de noviembre del año 2001 hasta los máximos que se alcanzaron antes de que estallara la crisis financiera en el año 2008. Pasamos desde prácticamente una zona de congestión del precio del instrumento entre, les digo de inmediato, entre los $37,34 el barril y prácticamente los $18,61, que eran los límites que se manejaban durante ese periodo, a pasar a cotizar en torno a un máximo entre los $147 el barril. ¿Qué fue lo que ocurrió durante ese periodo en particular que generó gran parte del movimiento hacia el alza? Recuerden que el 7 de octubre del año 2001 se llevó a cabo una operación por parte del ejército estadounidense y por parte también de tropas británicas que fueron lanzadas para invadir, ocupar el país asiático, en particular la ya más conocida guerra de Afganistán, que se desató en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. La idea de Estados Unidos era tratar de encontrar a Osama Bin Laden y otros dirigentes de Al-Qaeda de manera de poder llevarlos a juicio y de esa manera también derrocar el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán. Así que todo ese movimiento de tropas que se llevó a cabo durante ese periodo fue lo que principalmente generó mayor demanda por parte del barril de petróleo, mayor demanda de petróleo en general, o sea, mover helicópteros, mover aviones, mover tanques, mover autos, todo para poder llevar a cabo esta guerra, obviamente que genera mayor demanda. En la operación participaban alrededor de 28.300 militares estadounidenses y esta es la segunda operación fuerte que ha hecho Estados Unidos, y tanto Estados Unidos como Reino Unido, que eran quienes estaban en Afganistán, llevaron a cabo esta campaña a través de bombardeo aéreo, con fuerzas terrestres también, y de esa manera buscaban también ingresar al territorio. Así que bueno, durante todo ese periodo se generó fuerte demanda por parte del petróleo, lo que obviamente generó una mayor aceleración en los precios hacia el alza, pasando desde estos $37,34 el barril hacia estos 147,81, ¿ya? Ahora, después de eso, y de hecho no después de la guerra, porque la guerra en Afganistán duró hasta el mes de diciembre del año 2014, pero entre medio tuvimos algo muy importante que ocurrió y que generó fuerte movimiento hacia la baja por parte del precio del barril de petróleo en general, junto como también ocurrió con otros instrumentos dentro de los mercados a nivel internacional, en distintos mercados, no solamente en el mercado de materias primas, sino que también en el mercado de acciones, que fue la gran crisis financiera que estalló durante el año 2008, más conocida como la crisis subprime, en donde vimos cómo Estados Unidos, países importantes de Europa,
estaban viéndose afectados por la crisis que estalló y que finalmente generó un colapso a nivel internacional. Y eso rápidamente lo que hizo fue generar una fuerte caída por parte del precio de este instrumento desde los 147,81 hacia los 37,34, nivel de resistencia que habíamos tenido prácticamente entre el año 2000 hasta el año 2003 aproximadamente. Bueno, cuando el precio tuvo que retroceder desde el punto máximo histórico que se había alcanzado cercano a los 147 dólares el barril, buscó rápidamente ese nivel de soporte y lo respetó. Fíjense que ahí el precio a mitad de julio del 2008, luego de que el mercado asumiera en cierta medida la crisis que había estallado en ese año, se generó la detención del movimiento de este instrumento. Ahora, ¿por qué se generó el movimiento bajista por parte del precio del barril de petróleo? ¿Por qué tuvimos a este instrumento cayendo hacia los 37,34 en una crisis financiera? ¿Qué tiene que ver eso si todavía se estaba llevando a cabo la guerra en Afganistán? Y de hecho que duró hasta el año 2014, hasta diciembre del año 2014. Bueno, eso tiene que ver con cómo la crisis financiera y el crecimiento de un país afecta en términos generales a la demanda de petróleo. Y se los explico de inmediato. Y es muy simple, yo creo que quizás algunos ya lo saben y tiene mucho que ver con el ciclo económico de una economía. Por ejemplo, cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos, principalmente afectó al sector de la vivienda y luego se propagó hacia el sector financiero y así fue arrasando con todo e incluso traspasándose hacia otros países, lo que tuvimos fue un menor crecimiento en el país como consecuencia de esta gran crisis financiera, en donde tuvimos mucha incertidumbre por parte de todos los habitantes de Estados Unidos, en donde teníamos gente que no estaba generando ningún tipo de gasto, en donde teníamos empresas que estaban quebrando, en donde teníamos aumento drástico del desempleo, lo que significaba que no había tanta demanda interna como para poder generar, por ejemplo, la producción de ciertos bienes o ciertos servicios que también se generan a partir de la utilización del petróleo. Entonces, obviamente también la demanda por parte del petróleo cayó, ya que teníamos paralización en algunas fábricas, vuelvo a repetir, quiebras en empresas importantes dentro de Estados Unidos, menor consumo por parte de los habitantes, menor crecimiento en términos general, y no solo en Estados Unidos, sino que teníamos exactamente lo mismo en varios países del mundo. Así que obviamente eso iba a afectar al precio del barril de petróleo y fue lo que vimos en el gráfico durante ese periodo, entre prácticamente los primeros meses del año 2018 hasta que tuvimos un pequeño freno, donde vino la calma, donde vinieron algunos estímulos que empezaron a entregarse a la economía por parte de los principales bancos centrales, donde después de la tormenta viene la calma, entonces tuvimos ese freno en los 37,34, queda de lado un poquito el tema de la crisis y sigue el tema de la guerra en Afganistán. Y vuelvo a repetir, el 28 de diciembre del año 2014, recién ahí, el presidente de ese momento, el presidente de Estados Unidos de ese momento, Barack Obama, dio por finalizada la misión en Afganistán y se generó el retiro de las tropas. Alrededor de 13.000 soldados de la OTAN fueron los que estuvieron participando en la misión que duró alrededor de 2 años para poder enfrentar a las fuerzas afganas, fue entre el 2014 y el 2016, pero claramente eso no tiene ningún tipo de comparación con la cantidad de fuerza que se estaba llevando a cabo en los años anteriores. Me refiero a cuando recién partió y se trasladaron esos 28.300 militares estadounidenses aproximadamente, así que obviamente eso iba a generar un cambio en la demanda por parte del barril de petróleo y eso fue lo que vimos a medida que fue acabando o fue perdiendo fuerza la guerra en Afganistán. Y de hecho, si se fijan, cuando volvió toda la normalidad después de la crisis financiera y el mercado logró estabilizarse, comenzamos a ver nuevamente una pendiente hacia el alza por parte del precio del barril de petróleo, pero no lograba quedar por sobre los 112,90. Teníamos un techo en los 112,90. Techo que se respetó durante el año 2011, se respetó también durante el año 2012, 2013 y luego generó el quiebre. Y ese quiebre lo vino a realizar
prácticamente durante el año 2014, en agosto, cuando ya empezamos a tener un síntoma de que estábamos llegando al final de la guerra en Afganistán y iba también a acabar la demanda por parte de esta materia prima. Teníamos un piso en torno a los $77 el barril, que quebró, y de hecho ese piso lo quebró exactamente en el mes de diciembre del año 2014, que fue justamente cuando tuvimos la finalización de la misión de Estados Unidos en Afganistán, y eso rápidamente generó toda la especulación de este exceso de oferta dentro del mercado que empujó a los precios del barril de petróleo hasta alcanzar mínimos en torno a los $25 el barril. Eso es más o menos la historia. Cuando llegamos a los $25 el barril durante el mes de febrero del año 2016, muchos no creían que el precio podía llegar a los $25 el barril, porque acuérdense que la gente no mira los gráficos históricos. Por lo general, los traders que recién ingresan al mercado se quedan con el gráfico diario, el gráfico de una hora, se olvidan de la historia hacia atrás, y cuando ven $25 el barril, y hace un par de meses atrás lo tenían en torno a los 110, dicen, no, es que esto no puede seguir más abajo. O sea, cuando el precio estaba en los $50 el barril, no, es que el precio no puede seguir más abajo. Bueno, hay muchas razones por las cuales el precio puede seguir más abajo. Exceso de oferta dentro del mercado, baja demanda, el precio tiene historia, no hay ningún problema en que llegue a los 28 o a los $20 el barril, porque ya había estado entre los 18,61 y los 37,34 en periodos anteriores. Entonces, es un nivel válido en el cual el precio podría estar cotizando sin ningún problema. Ahora, para poder tratar de entender un poquito más allá en términos cuantitativos y no en términos de tanta historia y cómo ha estado cambiando la oferta y la demanda a partir de hechos puntuales, vamos a revisar algunos gráficos que tienen que ver con la demanda a nivel mundial, con la oferta a nivel mundial, con lo que se proyecta para los próximos meses, para este año, en realidad 2018, con los niveles de producción actuales, con los costos del precio del barril de petróleo también. Así que vamos de inmediato vamos a borrar aquí estas líneas y nos vamos a ir de inmediato con estos gráficos que yo les mencionaba. Y aquí lo que partimos viendo es la demanda de petróleo a nivel mundial. Y esto es un gráfico sacado a partir de datos entregados por la OCDE y por la Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos. Si se fijan, tenemos alrededor de 92,55 millones de barriles por día en el segundo trimestre del 2014 y ya hoy en día tenemos un nivel de demanda que está por sobre los 97,5 millones de barriles por día. Claramente hemos visto una recuperación en la demanda porque tenemos una pendiente que va hacia el alza, lo que sería positivo para poder tratar de sobrellevar este exceso de oferta que había y bajo el cual se tuvieron que generar algunas medidas, algunos acuerdos por parte de los principales países productores de petróleo a nivel mundial. Si vemos la oferta a nivel internacional, la oferta, fíjense en lo siguiente, la oferta está en torno a los 98 millones de barriles por día actualmente o a finales del 2017. En el 2014 la oferta era de alrededor de 94 millones de barriles por día. ¿Cuánto era lo que habíamos tenido de demanda? ¿Se acuerdan? Lo que habíamos tenido de demanda, si yo vuelvo hacia atrás, era 92,55. Claramente ya estábamos con un exceso de oferta. Y si se fijan, la demanda se mantenía en torno a los 95 y nosotros teníamos una oferta que estaba por sobre el 96. Siempre estábamos teniendo un exceso de oferta. Siempre estábamos frente a una mayor cantidad de petróleo disponible que el que se estaba demandando. Así que eso obviamente generaba esta depreciación en el precio porque estábamos teniendo un exceso de oferta dentro del mercado. Así de simple de entender. Por otro lado, también es interesante saber cuánto es lo que está entregando la OPEP en términos de oferta para poder saber qué tan fuerte es el peso que tiene la OPEP en términos de manejar o controlar ¿cómo decirlo? La oferta a nivel mundial del barril, del precio del petróleo en general, porque Estados Unidos hace un par de semanas atrás estuvo
tratando de manipular los países dentro de la OPEP, preguntando o imponiendo en realidad la posibilidad de que ellos volviesen a producir la misma cantidad de petróleo que estaban produciendo antes. Y los miembros de la OPEP, que son alrededor de 15, han habido algunos que han entrado, algunos que han estado saliendo, finalmente hay alrededor de 15 países que todavía están siendo parte de la OPEP, son responsables de aproximadamente un 44% de la producción global de petróleo. ¿Ya? Y tienen alrededor de un 81,5% de las reservas de petróleo a nivel mundial. Así que claramente tenemos una influencia bastante importante por parte de la OPEP y por eso era tan importante que cuando estábamos frente a este exceso de oferta dentro del mercado durante el año 2014-2015, la OPEP tomara algunas medidas y generara algún tipo de ajuste en sus niveles de producción. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque si ustedes se fijan, luego de haber alcanzado máximos durante el último trimestre del año 2016, rápidamente la OPEP redujo su nivel de producción, fíjese que esto venía hacia el alza, redujo sus niveles de producción dejándolo más o menos estático en torno a los 32 millones de barriles por día. Y eso tiene una razón muy importante y que tiene que ver con la firma del acuerdo por parte de los países dentro de la OPEP para cumplir con este acuerdo que se firmó en Doha para tratar de disminuir la cantidad de producción que estaban realizando. De hecho, en septiembre del año 2016, la OPEP llegó a un acuerdo histórico, es un acuerdo que se producía por primera vez desde el año 2008, luego de que Arabia Saudita, su miembro más importante, suavizara la postura frente a Irán y también por la creciente presión de los precios bajos del petróleo en ese momento. Se había logrado el acuerdo de reducir el bombeo de petróleo, es decir, la producción, y dejarla estática en torno a 32,5 millones de barriles por día, desde los 33,24 millones que producía en ese momento. Así que tras 2 años y medio de conversaciones, en septiembre del año 2016, la OPEP llegó a un consenso para tratar de manejar los precios del barril de petróleo. Y esto comenzó, de hecho, con algún tipo de turbulencia, porque habían países dentro de la OPEP que no querían cumplir con el acuerdo y uno de esos países era Irak. Irak no quería cumplir el acuerdo, finalmente tuvo que limitar su producción y redujo sus niveles de bombeo. Recuerden que este acuerdo en Doha no solamente vino por parte de los países dentro de la OPEP, sino que también se unió Rusia. Rusia, uno de los principales países productores de petróleo a nivel mundial. Así que fue algo bastante histórico, bastante importante, y eso es lo que ha ayudado a que en este gráfico que nosotros tenemos acá, en este gráfico mensual, esto es lo que ha ayudado a elevar los precios del barril de petróleo. Si se fijan en este gráfico mensual, que era el que estábamos viendo recién, tuvimos la caída por parte del precio del barril, quedando en torno a los $20 por barril. Durante el año 2017 comenzó a llevarse a cabo el acuerdo de recorte de los niveles de producción por parte de los países dentro de la OPEP y Rusia, y rápidamente el precio del barril de petróleo comenzó con las alzas, generando los quiebres en torno a los $56,70 el barril. Ahora hay algo súper importante que también tenemos que tener en consideración, que tiene que ver con el movimiento dentro de, dame un segundo, ahí sí, disculpen que tenía la presentación puesta ahí encima del gráfico. Lo que les estaba mencionando es que tenemos que tener algo muy presente y que tiene que ver con el movimiento del precio de este instrumento hacia la baja, que también ayudó a que se ajustara de manera natural o normal el precio de este instrumento y que tiene que ver con los costos de producir
el barril de petróleo. Si yo vuelvo aquí a la presentación, un segundo, a ver si la tengo por acá. Estos son los principales países que producen petróleo a nivel mundial. Obviamente son muchos más, pero la mayoría está dentro de, o la gran cantidad de petróleo que se produce a nivel mundial viene de estos países. En primer lugar tenemos a Rusia, en segundo lugar Arabia Saudita, después viene Estados Unidos, viene Irak, Canadá, Irán, China y los Emiratos Árabes Unidos. Y es súper importante tratar de entender qué es lo que ha estado ocurriendo con la oferta en este último tiempo. Porque si bien tenemos a un país tan importante como Estados Unidos en el tercer lugar, esta no era la historia hace un par de años atrás. Esta no era la historia hace un par de años atrás y de hecho no era la historia que nosotros conocíamos hace un par de meses. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo voy acá a un gráfico que muestra la producción de petróleo por parte de Rusia, el número 1 que acabamos de ver en nuestra tabla, que venía con una pendiente hacia el alza muy fuerte, alcanzando un máximo histórico durante el año 2017. Justamente en este punto fue cuando empezó a regir el acuerdo de Doha y Rusia, al firmar el acuerdo, tuvo que limitar su nivel de producción, bajarla y dejarla estática, de manera de poder tratar de apoyar positivamente la oferta que existía, reduciendo la cantidad de producción que enviaban todos los días. Bien por Rusia, porque efectivamente cumplió con gran parte del pacto en disminuir los niveles de producción que estaban teniendo. Luego tenemos a Arabia Saudita, y Arabia Saudita es exactamente lo mismo. Ahora la curva hacia el alza no era igual que la curva alcista que vimos recién por parte del petróleo, que era más o menos perfecta. En el caso de Arabia Saudita, tiene subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, y así sucesivamente. Y cuando miramos el gráfico, en el 2017 partieron los recortes y Arabia Saudita cumplió muy bien todo el momento en el cual se tenía este pacto por reducir los niveles de producción. Efectivamente cedió su producción y detuvo la oferta que estaba entregando en términos diarios para apuntalar los precios del barril de petróleo. Y si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas atrás, en Viena, los países que firmaron este acuerdo en Doha en el año 2016, para que empezara a regir en el año 2017, firmaron este acuerdo para reducir sus niveles de producción, firmaron otro nuevo acuerdo poniéndole fin a los recortes y generando un aumento en los niveles de producción en alrededor de 1 millón de barriles por día. Rápidamente, Arabia Saudita prendió de nuevo sus plataformas de extracción, generando un alza en sus niveles de inmediato, alcanzando prácticamente los máximos históricos que ha tenido en términos de producción. Así que eso es algo interesante también. Ahora, ¿por qué costó tanto que el precio del barril de petróleo subiera si es que nosotros teníamos países que habían recortado sus niveles de producción? Eso tiene que ver con un tercer país que está dentro de los top 3 de producción de petróleo a nivel mundial, y eso es Estados Unidos. Estados Unidos tiene esta curva. De hecho, voy a agrandar un poquito la curva de Estados Unidos y después vemos la otra. Esta es la curva de Estados Unidos, denme un segundo. Ahí sí, de producción. Esta curva sí que es lisa. A diferencia de Arabia Saudita, a diferencia de Rusia, entre el año 2010 y el 2012, Estados Unidos producía un nivel de petróleo muy bajo en comparación a ellos. Eran alrededor de 6 millones de barriles por día, a diferencia de Rusia, a diferencia de Arabia Saudita. Y en el año 2012 comenzamos a ver un fuerte incremento proveniente desde Estados Unidos en términos de producción, alcanzando máximos históricos. En el año 2016, dado que los precios del barril de petróleo empezaron a caer, también empezó a declinar
los niveles de producción provenientes desde Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué distinto tenía Estados Unidos que tuvo que detener sus niveles de producción sin haber firmado un acuerdo? Porque el único país, o dentro de los países que no firmaron el acuerdo, Estados Unidos no firmó ningún acuerdo por reducir sus niveles de producción, pero sí lo hizo. Y esto tiene que ver con el siguiente dato, que es el costo marginal de producir el barril de petróleo. Para Estados Unidos, el costo marginal de producir un barril de petróleo en ese momento era de alrededor de $75 el barril, versus países como Arabia Saudita, como Rusia, que podían darse el lujo de producir no podían darse el lujo, sino que tenían un costo marginal mucho más bajo que el que tenía Estados Unidos. Por ende, Estados Unidos no podía darse el lujo de continuar produciendo petróleo si es que el precio del barril de petróleo estaba por debajo de los $75 el barril. De hecho, si nosotros vamos al gráfico, ¿qué precio tenía el barril de petróleo entre el año 2015 y el 2016? El precio estaba entre los $60 el barril y los $30 el barril. Ese era el nivel en el cual oscilaba el precio de este instrumento. Entonces, por lo mismo, dado que habían empresas que no podían darse el lujo de continuar produciendo barril de petróleo en Estados Unidos por los bajos precios, es que decidieron comenzar con disminuir sus niveles de producción, como vimos en la gráfica. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Con este otro gráfico, con el gráfico de las plataformas de extracción de petróleo en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, este gráfico es el conteo que nosotros conocemos todos los días viernes. Todos los días viernes Baker Hughes viene y nos reporta la cantidad de plataformas petrolíferas en Estados Unidos que están extrayendo petróleo. Si se fijan, entre el año 2010 y el año 2012, la curva era completamente alcista, con una pendiente muy pronunciada hacia arriba. Esto fue lo que generó la capacidad de producción que Estados Unidos tuvo para poder alcanzar máximos históricos en su producción. Después de eso, en el año 2014 alcanzaron un techo, pero volvieron a aumentarla durante el año 2015. Luego, con la caída en los precios del barril de petróleo, cuando el costo marginal de Estados Unidos era de alrededor de $75 el barril, no les quedó otra que empezar a cerrar sus plataformas de extracción. Empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. Tuvimos fuertes movimientos hacia la baja por parte de las plataformas, quedando en incluso menos de 400 plataformas de extracción de petróleo activas en Estados Unidos. ¿Qué pasó después? Vino el acuerdo en Doha, 2017. ¿Qué pasó con el precio del barril de petróleo? Justamente el precio del barril de petróleo empezó a estabilizarse entre los 56 y los 37. Fíjense que están más o menos parecidas las curvas o los momentos en los cuales se generó este cambio. De hecho, vamos a bajar ahora un gráfico semanal. Ahí sí. El precio empezó a estabilizarse entre los 60 y los $37 el barril. Y en ese momento, dado que Estados Unidos decía, ok, estoy perdiendo capacidad de producción. ¿Por qué? Porque el precio del barril de petróleo está muy bajo y mi costo marginal de producirlo es muy alto. Entonces, si es que esto no cambia, y pueden pasar años en que no cambie, yo voy a quedarme sin producir ni un barril de petróleo. Finalmente voy a tener que cerrar mi empresa. ¿Qué fue lo que hicieron muchas empresas en Estados Unidos en ese periodo? Lo que hicieron fue invertir en tecnología, en desarrollar nuevos sistemas de trabajo que le permitieran reducir el costo marginal de producir un barril de petróleo. Y pasamos de tener un costo marginal de barril de petróleo de $75 el barril a alrededor de 50. Y en ese momento,
que fue durante el año pasado, tuvimos al precio cotizando en torno a los $50 el barril. Entonces ya no era tanto problema. Las empresas ya habían invertido en tecnología, ya había una mayor capacidad de poder producir sin quedar en territorio negativo. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Ok, entonces ahora de a poco vamos a empezar a aumentar nuestras plataformas de extracción de petróleo. Y cuando fuimos a ver el gráfico, pasamos de tener menos de 400 plataformas a empezar a tener 600 plataformas. De a poquito empezó a subir la cantidad y de a poquito empezamos a ver también cómo comenzó a elevarse el precio del barril. Perdón, no el precio del barril, la capacidad de producción, pasando nuevamente a alcanzar el máximo histórico e incluso en estos últimos meses a generar un nuevo máximo histórico. La gran pregunta ahora es, ¿podrá Estados Unidos continuar produciendo el barril de petróleo con la fuerza con la que lo viene haciendo? Y esa es una muy buena pregunta porque si ustedes van al gráfico de la plataforma, el precio hoy en día está en $67,84 el barril. Obviamente Estados Unidos ya es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque el costo marginal ya está más bajo. Por ende, ya puede seguir aumentando sus plataformas de extracción de petróleo sin problemas siempre y cuando las empresas que decidieron invertir sigan invirtiendo en tecnología y aquellas empresas que decidieron no invertir en tecnología se estén dando cuenta que ya estamos frente a niveles parecidos en los que se encontraba antes el costo marginal, en torno a los $75 el barril. Y es momento de empezar a aprender las plataformas de extracción de petróleo. Y es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses, en donde semana a semana hemos ido viendo que las plataformas de extracción de petróleo siguen aumentando. Y lo más interesante de todo esto es que a Estados Unidos le queda toda esta cantidad de plataformas de extracción de petróleo por activar. Eso quiere decir que si esto continúa, podríamos tener incluso nuevos máximos históricos en los niveles de producción de petróleo, siempre y cuando obviamente siga habiendo pozos disponibles de los cuales extraer petróleo. Recuerden que el petróleo es un recurso escaso, no es ilimitado. Por ende, si es que alguna de estas plataformas se cerraron, también puede ser porque hayan llegado ya a consumir toda la cantidad de petróleo que había disponible en el pozo desde el cual se estaba extrayendo el petróleo. ¿Ya? Pero es interesante porque si es que efectivamente hay más petróleo disponible y a Estados Unidos solamente le falta activar sus plataformas, en este momento es el tercer país dentro de nuestra tabla, por debajito de Rusia y de Arabia Saudita, pero muy cerca de ellos. Por ende, si es que logra continuar hacia el alza, podríamos terminar en tener a Estados Unidos como el principal país productor de petróleo a nivel internacional. Ahora, la gran pregunta es, ¿a cuánto está el costo del barril de petróleo en este momento, de producirlo? Y fíjense que después de toda la tecnología que logró implementar Estados Unidos, el costo marginal de producir el barril de petróleo, según los datos del año 2016 ya recopilados con todos los datos del año 2016, dejó el costo del barril de petróleo del petróleo shale, que es el petróleo esquito, en alrededor de $23,35 y el petróleo que no es el esquito en Estados Unidos alrededor de $21 el barril. Obviamente cuando lo comparamos con Rusia, que son $19 el barril, o con Arabia Saudita, que son $9 el barril, obviamente Estados Unidos sigue siendo más caro en términos de costo marginal, pero dado los niveles de precio actual, ¿a quién le importa? Si ya tenemos al precio del barril de petróleo que ha estado cotizando por sobre los $70 el barril y hay una gran ganancia entre el precio de costo marginal y finalmente el precio actual del precio al cual se está vendiendo. Así que en términos de movimientos que se esperan para el precio de este instrumento y de cosas que tenemos que estar evaluando dentro de los próximos meses. Una es lo siguiente. Tenemos Arabia Saudita, vuelvo al gráfico, con dudas respecto a qué espacio le queda para poder continuar produciendo. De hecho, Arabia Saudita tiene poco espacio, tiene poca capacidad para seguir produciendo barril de petróleo. Hace un par de semanas atrás
tuvimos una noticia en donde se ha estado evaluando este tema de la capacidad por parte de Arabia Saudita, porque estaríamos llegando al límite de capacidad de producción. Arabia Saudita, según Irán, no es capaz de aumentar su producción de crudo. Dice que carece de la capacidad de aumentar su producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. Y señalaron asimismo que un aumento de esas características significaría la retirada de Arabia Saudita de la OPEP, ya que violaría los acuerdos de la organización sobre los límites de producción. Obviamente el rey de Arabia Saudita se confirmó que se ha comprometido a incrementar la producción de crudo para compensar cualquier potencial déficit de suministro, pero hay mucha preocupación respecto a si es que va a poder elevar o no su producción, porque al parecer ya estaría llegando al límite. Y si se fijan, hace sentido, porque del máximo histórico que había alcanzado en el 2015 pasó prácticamente todo un año hasta que pudo elevar su producción, su capacidad de producción, pero levemente. Y ahora estamos muy cerca del máximo histórico, entonces ¿le queda espacio? Si no le queda espacio, entonces ya tenemos un país que estaría dando el máximo. Por otro lado, tenemos a Rusia, que sí podría continuar elevando sus niveles de producción. Tenemos a Estados Unidos, que sí podría continuar elevando sus niveles de producción y que por querer ser el número uno lo haga con mayor fuerza. Y tenemos a Irán, que no podemos dejar de lado porque acuérdense que tenemos a Irán, que rápidamente va a tener una interrupción en sus niveles de producción. Recuerden que las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra Irán tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear del 2015 van a amenazar las exportaciones de crudo iraní. Eso ya ha ocurrido en el pasado. Cuando recién se implementaron las sanciones, este fue el movimiento hacia la baja de los niveles de producción de Irán y ya rápidamente había alcanzado los niveles previos a las sanciones. Finalmente tuvimos una detención de los niveles de producción y probablemente podamos tener incluso mayores caídas provenientes desde Irán. Así que por un lado tenemos países que estarían llegando a su máxima capacidad de producción, países con sanciones como Irán, países que no pueden producir más como Venezuela por los altos precios de producción, por la crisis interna. Y por otro lado tenemos a países que sí podrían aumentar sus niveles de producción como Rusia, como Estados Unidos. Así que probablemente tengamos un mercado más equilibrado durante todo este año, en donde podamos ver un precio del barril de petróleo que cotiza en torno a los $75 el barril, pero quizás no vamos a tener un precio del barril de petróleo en torno a los $100, porque nos faltan los motores para llevarnos hacia esos niveles. Motores como por ejemplo la guerra que se llevó a cabo en Afganistán, que llevó a que alcanzáramos a niveles en torno a los 147, esa misma guerra que continuó durante todos estos años hasta el 2014 y una vez que terminó generó este quiebre. Entonces sí, el precio podría continuar hacia el alza en base a la posibilidad de que tengamos una demanda que estaría llegando a nuevos máximos, pero por otro lado también tenemos niveles de producción que estarían cayendo y finalmente se ha visto corregida la demanda proyectada para el próximo año, porque yo les mostré un gráfico hace un par de minutos atrás y ese gráfico mostraba la proyección para el año 2018 y la proyección para el año 2018, creo que lo puse, a ver, dame un segundo. No, no lo había puesto, pero se lo menciono de inmediato. Se me quedó en el tintero el gráfico, pero lo que teníamos de proyección para el año 2018 en términos de demanda sería alrededor de 99,3 millones de barriles por día. En el año 2017 tuvimos alrededor de 97,8 millones de barriles por día. Se espera que haya un leve incremento para el 2018 en 99,3. Y si eso fuese así y volvemos a mirar los niveles de producción, de oferta, perdón,
98,7, estaríamos justo ahí. Eso significaría que estaríamos en equilibrio entre la oferta y la demanda. Y si no hay un factor extra que genere un mayor movimiento de la demanda o un mayor movimiento de la oferta, entonces probablemente los precios del barril de petróleo se puedan mantener sin mayores cambios entre esos $75 el barril. De hecho, si nosotros nos fijamos, el precio en este momento está dando la pelea en torno al 50% de un Fibonacci, está respetando los $75 el barril, que es un punto clave psicológico para muchos países, para muchos traders también, porque ya lo hablamos hace un par de minutos atrás, este era el punto de costo marginal para gran parte de los países y todo el mundo hablaba de los $75 el barril. Bueno, hoy día nuevamente estamos hablando de los $75 el barril. No tuvo ningún problema para respetar ese nivel durante el año 2005. No tuvo muchos problemas para respetar este nivel como soporte durante el año 2011, 2012 y podría no tener ningún problema en respetar la resistencia actual en torno a los $75 el barril. De hecho, la alcanzó la semana pasada y rápidamente está corrigiendo hacia la baja. Quizás el precio de este instrumento dentro de los próximos meses cotice en torno a los 75 y los $60 el barril hasta que no tengamos mayores cambios en los niveles de oferta y en los niveles de demanda que se espera que se tengan de aquí a los próximos meses. Así que de todas maneras es algo importante de seguir evaluando, de todas maneras hay que seguir monitoreando los niveles de demanda, de oferta y los niveles de producción, sobre todo de Estados Unidos y de Rusia, ya que al parecer Arabia Saudita estaría llegando a su límite de capacidad, para así poder determinar si es que tenemos algún tipo de cambio futuro en el precio de este instrumento. Para la sesión de trading del día de hoy, lo que nos queda como nivel de precio es al precio cotizando en torno a los $67,93 el barril. Todavía mantiene una línea de tendencia hacia el alza. De hecho, algunos podrían estar evaluando incluso la formación de una lateralidad, que es esta. El precio ha tocado 1, 2, 3, este sería el cuarto rebote en la parte inferior y buscando esos $75 el barril una vez más, pero claramente los 75 es un nivel de resistencia muy importante y en la parte inferior los $60 el barril. Esos son los niveles por lo menos a monitorear dentro de estos próximos días y a ver si es que logra generar el quiebre de alguno. Así que bueno, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Cada X tiempo vamos a estar realizando una nueva actualización de los niveles de demandas, de oferta y producción por parte del petróleo para que así también lo puedan tener presente. Cualquier duda extra que tengan pueden enviarme un correo de información @avatrade.com. Los dejo invitados a que puedan también seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, Facebook, en LinkedIn, en YouTube a través de Avatrade Latam y también visitarnos a través de la página de avatrade.cl, que es la página de Avatrade para Latinoamérica desde la oficina de Santiago de Chile. Así que tengan una excelente sesión de trading. Nos vemos el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Que estén muy bien. Hasta luego.